Hola, el presente video se hace mención de los procesos cognitivos, desarrollo cognitivo y aprendizaje, teoría de la psicología genética de Jean Piaget, teoría de la psicología culturalista de Lev Vygotsky y teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. El cerebro trabaja con la información que lo rodea, la almacena y la analiza para tomar las decisiones correspondientes. Su influencia en la conducta los convierte en fundamentales para la adaptación al medio social y a la supervivencia. Los procesos cognitivos pueden clasificarse en dos grandes categorías. Procesos cognitivos básicos son la base para procesar y elaborar la información. Estos son sensopercepción, atención, procesamiento de la información y memoria. Los procesos cognitivos superiores es la unión de la información de los procesos básicos introducidos anteriormente. Estos son pensamiento, aprendizajes, funciones ejecutivas, lenguaje, creatividad y motivación. Cabe aclarar que el lenguaje puede ser oral u otros tipos de comunicación. Desarrollo cognitivo y aprendizaje. Se considera que el proceso de aprendizaje es un proceso constructivista, autodirigido, colaborativo y contextual. En el paradigma constructivista, el estudiante se sitúa como centro del proceso de aprendizaje, construyendo o reconstruyendo su conocimiento o redes de conocimiento de forma activa, de manera que tenga algún significado a nivel personal. Este conocimiento previo influencia el conocimiento nuevo o modificado que construirán a partir de las nuevas experiencias de aprendizaje. Así, el protagonismo del aprendizaje es de quien aprende y el papel del docente se convierte más en un facilitador del aprendizaje. El constructivismo considera el aprendizaje como un proceso subjetivo y sugiere que se debe experimentar el mundo para conocerlo. El aprendizaje autodirigido se puede considerar un método de organización de la enseñanza y el aprendizaje, donde las actividades de aprendizaje están en gran medida bajo el control de quien aprende. En la construcción del conocimiento se ha identificado como uno de los aspectos clave la interacción con otros. En una situación de aprendizaje colaborativo, los factores que pueden aumentar el aprendizaje son las elaboraciones, las verbalizaciones, la co-construcción, el soporte mutuo, la crítica y la sintonía a nivel cognitivo y social. El concepto de lo que es un conocimiento viable o no viable está limitado por el conocimiento en el seno de una cultura y por los valores existentes en una sociedad determinada. El aprendizaje efectivo se produce en entornos democráticos. Estos son estructuras y estrategias de aprendizaje que son igualitarios, no jerárquicos y no autoritarios. El aprendizaje es un proceso de dos direcciones entre docente y aprendiz. Es un proceso contextual. El abordaje contemporáneo del aprendizaje enfatiza la importancia del contexto en el que se aprende el conocimiento. Este se recuerda mejor en el contexto en que se ha aprendido. Se debería de realizar en el contexto más parecido al que se deberá aplicar el conocimiento. Teoría de la psicología genética de Jean Piaget. La teoría psicogenética desarrollada por Jean Piaget plantea la epistemología genética como una disciplina que se refiere a los procesos de cambio de los estados de menor conocimiento a los de conocimiento avanzado. Piaget basa su fundamentación en tres estadios que se presentan en el desarrollo cognitivo: sensorio-motor, inteligencia representativa o conceptual y de operaciones formales.
El paso evolutivo de un estadio a otro está regulado por una fase de equilibrio que considera a la etapa precedente como preparatoria para la siguiente. Los mecanismos que Piaget considera como básicos para el desarrollo son la maduración, la experiencia con los objetos y la experiencia con las personas. Considera un cuarto factor endógeno que es la equilibración, relacionada con la autorregulación que alcanza el sujeto como reacción a perturbaciones exteriores. Para Piaget, los pasos de un estadio de conocimiento a otro involucran procesos evolutivos en el aparato cognitivo del sujeto, quien se acerca al objeto con experiencias previas que implican estructuras cognitivas desarrolladas y que le permiten enfrentarse a nuevos conocimientos, asimilarlos y equilibrarlos en dependencia de su nivel de maduración. Para Piaget, el aprendizaje es el proceso mediante el cual el sujeto construye su propia definición de los objetos que percibe al interactuar con el mundo que lo rodea. El aprendizaje está subordinado a los niveles de desarrollo previos del sujeto. Los sujetos son participantes activos en la adquisición del conocimiento y son las acciones que entable con el medio las que determinarán su nivel de aprendizaje. El pensamiento piagetiano se sustenta en: los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir de las actividades del alumno. Los contenidos no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo natural. El pensamiento básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de descubrimiento. El aprendizaje es un proceso constructivo interno. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto y es un proceso de reorganización cognitiva. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o contradicciones cognitivas. La interacción social favorece el aprendizaje. La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento-aprendizaje interactivo. Teoría de la psicología culturalista de Lev Vygotsky. La teoría de Vygotsky nos hace ver cómo el aprendizaje se construye paulatinamente durante los primeros años y con ayuda del contexto social del niño. Esta teoría sociocultural del desarrollo cognitivo se enfoca en cómo los adultos y los compañeros, mediante un trabajo colaborativo, influyen en el aprendizaje individual. También en cómo las creencias y actitudes culturales impactan en el modo de llevar a cabo la instrucción y el aprendizaje. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky se centra en la importancia del entorno social de los individuos, así como del lenguaje y la colaboración mutua para la adquisición y transmisión de cultura. Es por ello que el ser humano es un individuo social. La constitución del lenguaje se inicia por imágenes. La motivación es la necesidad de comunicación que se acrecienta con el desarrollo del pensamiento activo formal. A través del lenguaje, el ser humano se apropia de signos y símbolos que las culturas elaboran y que hacen posible la comunicación y la representación de los objetos en el cerebro como un reflejo de la realidad objetiva como pensamiento. El ambiente físico y el psicosocial en que crece el niño son importantes para su formación. El ambiente psicosocial debe ser positivo mediante estructura familiar estable, dinámica y con relaciones favorables. Al niño debe ofrecérsele confianza, seguridad, autonomía
y responsabilidad. Las actitudes y valores, hábitos que se cultivan en el hogar y en el centro o programa educativo deben ser coherentes. El ambiente físico no es lo único. Se debe y es necesario motivar el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje escolar orienta y estimula los procesos del desarrollo. El proceso de desarrollo sigue al de aprendizaje que crea el área de desarrollo potencial. La zona de desarrollo próximo es un espacio de interculturalidad mediante proceso interpsíquico, interpersonal, intrasubjetivo, lo que conlleva enseñanza y aprendizaje. El proceso intrapsicológico, individual subjetivo, aprendizaje. Un educador puede localizar la zona de desarrollo próximo en interacción con el niño, detectar aquello que el niño todavía no puede realizar solo, pero que sí logra con la ayuda de otra persona. Teoría del aprendizaje significativo, David Ausubel. La teoría de Ausubel está centrada principalmente en el aprendizaje que ocurre en un ambiente escolar. Plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante de la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. Características que presenta el aprendizaje significativo. Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en la estructura cognitiva. Es permanente y está basado sobre la experiencia, ya que depende de los conocimientos previos. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de nuevos conocimientos. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y organizar los nuevos conocimientos. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico se complementan durante el proceso de enseñanza. Requiere una participación activa del aprendiz, donde la atención se centra en él como se adquieren los aprendizajes. La intención última de este aprendizaje es conseguir que el alumno adquiera la competencia de aprender a aprender. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del alumno. Tipos de aprendizaje significativo. Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue 3 tipos. Aprendizaje de representaciones. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. Aprendizaje de conceptos. Los conceptos son adquiridos a través de 2 procesos, formación y asimilación. El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario. El aprendizaje de proposiciones representa las palabras combinadas o aisladas. Implica la combinación y relación de varias palabras, cada una de las cuales constituye un referente unitario. La teoría de la asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la estructura cognitiva existente. Origina una reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognitiva diferenciada.
Esta interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura cognitiva propician su asimilación. Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual la nueva información es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura cognoscitiva. Características de la teoría de asimilación. Se efectúa por descubrimiento e incluye procesos de generalización, diferenciación, de formulación de hipótesis. Se efectúa en contextos receptivos y solo es posible a partir de la enseñanza.